Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera agradecer a los organizadores de estas novenas jornadas internacionales de textiles precolombinos y amerindianos por permitirme presentar la versión en español de este libro que fue publicado en francés por l'Harmattan en 2017. Mis reconocimientos van a Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, City Banamex, y a Aranzatu Larezgoiti Service del Museo LM Larezgoiti Service por financiar esta edición en México. Un día que estaba trabajando en el marco de un programa de apoyo al arte textil con un grupo de bordadoras en Pueblo de Xaya, Catherine Evin, la diseñadora de nuestra ONG, tomó unas tijeras para cortar un pedazo de tela bordada de un motivo que le gustaba, con el objetivo de usarlo como adorno de usos individuales. Las bordadoras, asustadas, se pusieron a gritar. Su reacción me recordó una situación idéntica ocurrida unos años antes en el pueblo de Patzar, en Guatemala. ¿Por qué reaccionaron tan fuerte las tejedoras de Patzar? Porque los tejidos son sagrados y no se pueden cortar. Yo conocía el valor que las mujeres llevaban al tejido y me sentí muy culpable por haberlo olvidado. No obstante, en el caso de Yucatán, nunca me había fijado que las telas industriales sobre las cuales son bordados los motivos hubieran tenido un significado. Este incidente me llamó la atención y decidí investigar los bordados de Yucatán para profundizar el tema. La desaparición de motivos tradicionales bordados en los cipiles es testimonio de la alteración y la evolución del contenido cultural que articulan los textiles. La plasticidad de dicho contenido, a merced de numerosas influencias a lo largo de los siglos, no parece haber experimentado una transformación tan radical a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Las viejas bordadoras, poseedoras de un saber aniquilado por los efectos de la mundialización, están desapareciendo una tras otra y, con ellas, valioso conocimiento que no logran transmitir. Muchas bordadoras han muerto desde que comencé mi investigación y las que quedan son muy enfermas, ciegas, pierden la memoria o no se recuerdan de nada. Poca gente se había preguntado ni había investigado lo que podían significar los motivos que bordan las artesanas mayas, porque se consideraba que estos bordados evidenciaban una influencia de origen español. Esta falta de curiosidad tiene que ver con la historia de la península. Cuando llegaron los españoles, las mujeres mayas tejían telas lisas blancas, como lo demuestran los frescos de Chichén Itzá, donde se observan mujeres vestidas de hipiles blancos realizados con telas lisas sin ninguna decoración. Además de telas lisas, las mujeres de la alta sociedad tejían motivos en un telar de cintura, así lo atestan los textiles prehispánicos brocados encontrados en el cenote de Chichén Itzá. Estos motivos aparecen también en los atuendos de los personajes representados en las telas de diversos sitios arqueológicos de la península o en las figuras que decoran las cerámicas o pintados sobre los frescos. Sabemos que a la época prehispánica, la península de Yucatán producía un algodón de muy buena calidad y exportaba textiles en el marco de un amplio negocio que abarcaba toda Mesoamérica. Cuando llegaron, los españoles se dieron cuenta de la calidad de estos textiles y de los beneficios que podrían sacar. Así, al inicio de la conquista, las tejedoras mayas fueron obligadas a dejar de tejer telas brocadas para tejer telas lisas para aumentar la producción de mantas como parte del impuesto a la corona que los indígenas debían pagar. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los caciques mayas
que usaban ropas ricamente brocadas, empezaron a dejarlas para adoptar la moda europea y las tejedoras mayas yucatecas aprendieron a bordar los motivos de los dechados que se habían traído en España. Durante los siglos llegaron diferentes técnicas de bordado de Inglaterra, de Bélgica, de Portugal, del norte de África, del Medio Oriente o de Asia, etcétera, que las mujeres mayas hicieron suyas. Desde octubre de 2008 a febrero de 2013 llevé una investigación de campo en los pueblos de Maní, Xaya, Xoquén y Xohuayán, en los estados de Yucatán, donde observé el uso de los textiles en los ritos y analicé los motivos bordados en los lechados de unas 24 bordadoras de 50 a 105 años. Alors, je vais voir la flèche. Voilà. Aquí es Xaya, Xohuayán, Maní, Tipical y Xoquén. Después de varios años pasados al lado de las bordadoras mayas en el marco de programas de apoyo a la artesanía textil, he notado la proliferación de motivos florales estilizados, el desinterés de las nuevas generaciones que prefieren las prendas occidentales al tradicional hipil y la incapacidad de estas nuevas generaciones de bordadoras a identificar los dibujos que bordaban sus abuelas. Sin embargo, la relación que mantengan las bordadoras mayores con sus textiles me llevó a cuestionarme después del evento ocurrido con el grupo de bordadoras de Xaya. Para reunir un máximo de elementos, permitiendo el análisis de la tradición textil, me interesé al papel de los textiles, observando su uso en las fiestas patronales, los ritos agrícolas y su relación con la muerte. Por la lenta desaparición de los motivos tradicionales, he decidido estudiar el contenido de los dechados que pertenecen a las bordadoras mayores para hacer con ellas el registro de los dibujos que ya no se utilizan, pero que ellas mantienen todavía en su memoria. La información recolectada, fotos, grabaciones, video y audio, con la ayuda de 2 intérpretes, bajo la supervisión de un lingüista maya, fue analizada y se comparó con los textos de la literatura maya, tal como el Popol Vuh, los Chilambalam, los cantares de Quibalché, el ritual de los bacabes y las relaciones de las cosas de Yucatán. Se comparó también con el contenido de los mitos y leyendas vinculados por la tradición oral contemporánea. Tuve la suerte de tener acceso a las reservas del Museo Regional de Antropología de Yucatán, donde examiné los fragmentos de textiles prehispánicos exhumados del cenote de Chichén Itzá. Identifiqué elementos que se encuentran en los sitios arqueológicos y se encuentran también en los sitios, en los textiles contemporáneos. Estatuillas, cerámica, estelas, etcétera, así como los códices. Por fin, analicé las palabras mayas con la ayuda de varios diccionarios y, en particular, con el diccionario Motol, que es el más antiguo de todos. El uso de textiles en los rituales no se puede disociar de la religión de los mayas. 5 siglos después de la llegada de los españoles, varios elementos culturales de la religión maya se han refugiado en la representación de los santos católicos. Durante las fiestas patronales se honra a los seres invisibles. Estos seres son los mismos que los evangelizadores españoles intentaron hacer desaparecer y que se mezclaron en la religión cristiana para reaparecer bajo nueva expresión. Este mestizaje se manifiesta de varias maneras: por la hibridación de las divinidades prehispánicas con los santos católicos a los cuales se ofrecen textiles y por medio de los motivos bordados que adquieren un valor de representación en relación con la cultura maya. Entre todos los ritos y ceremonias que observé, hablaré hoy de las ceremonias organizadas durante la fiesta de la Candelaria en Xaya. Eso fue en 2012. La gente viene de lejos
para honrar a esta Virgen, santa patrona del pueblo. Durante los 11 días que duran los festejos, del 24 de enero al 4 de febrero, todas las actividades son consideradas kesh a la Virgen. Un kesh es una ofrenda, pero significa también trueque a cambio de así las misas, los rosarios, las procesiones acompañadas de donaciones de flores, velas y textiles, la vaquería, la música, los fuegos artificiales, los cohetes, las corridas y la comida depositada sobre los oratorios familiares son kesh. La Virgen recibe nuevos ternos que estrenan durante estos días. Diego de Landa cuenta en las relaciones de las cosas de Yucatán que era costumbre de los mayas prehispánicos vestir con sus ídolos y ofrecer los atuendos. En Shaya, mis informadores me contaron que la Virgen de la Candelaria tenía una gemela, Ukik Korebil, viviendo debajo de la tierra en una isla rodeada de 9 animales ponzoñosos, haciendo 9 círculos alrededor de ella. Esos animales son hormigón, hormiga, avispa, abeja, abejón, araña, tarántula, alacrán y serpiente. En la época prehispánica, estos animales y la cifra 9 estaban asociados al mundo nocturno y al inframundo. Los círculos simbolizaban tanto el movimiento como el agua y la fertilidad. Así, esta gemela se ubica de manera imaginaria en el mundo subterráneo. Si hacemos el análisis semántico de Ukik-Kolebil, la palabra U califica a la vez la luna y las menstruaciones de la mujer, y según el antropólogo Michel Bocara, Ik se refiere al viento y al ancestro mítico. Ik es la energía cósmica y puede asociarse a un ser particular bajo la forma de un pichán, un ser humano, un animal e incluso ciertos árboles. Kik significa sangre, pero también hermana de un mismo parto, es decir, gemela. La Virgen de la Candelaria y Ukik Kolebil están ligadas por la sangre, esta sangre asociada a la fertilidad en la época prehispánica y que lo sigue todavía. Ukik Kolebil y la Virgen de la Candelaria, una viviendo bajo la tierra en el mundo nocturno y la otra sobre la tierra en el mundo diurno, se refiere no solo al aspecto de dualidad de las divinidades mesoamericanas, que son a la vez nocturnas y diurnas, sino también a la fertilidad. Las dos hermanas tienen lazos de sangre y energía. En Shaya, el culto a la Virgen de la Candelaria pudo entramarse al que se le rendía a una divinidad relacionada con la fertilidad, la diosa de la luna, patrona de los cenotes, manantiales y aguas subterráneas en la época prehispánica, ya que el 2 de febrero corresponde al primer día del calendario mesoamericano, día que comenzaba una serie de ceremonias para implorar por agua y lluvia. Muy probablemente, el fervor de los fieles por la Virgen de la Candelaria se dirige también a Ukik Kolebil, su hermana gemela, aquella que se encuentra bajo tierra, dada la superposición del culto prehispánico al culto mariano, introducido por los españoles. Ello justificaría el hecho de que la Virgen de la Candelaria recibiera ofrendas de textiles. Por tanto, la fiesta de la Candelaria se sitúa también en el espacio y el tiempo maya. Durante la fiesta de la Candelaria, los textiles tienen un papel importante en las diferentes ceremonias consideradas como profanas por la Iglesia Católica, pero que participan del hecho religioso por los mayas. Por ejemplo, durante los gremios, los estandartes de tela están bordados a la imagen del santo patrón, bajo cuya protección estos textiles están protegidos. Estos estandartes se conservan un año entero en la casa del que los acoge. El cambio de sede se hace durante la fiesta de la Candelaria. En esta ocasión, los estandartes se llevan a la iglesia donde hay una misa pronunciada por los miembros del gremio antes de que se los lleven a la nueva sede en donde se compartirá comida y bebida. Esta organización se
parece en numerosos puntos a la que describió Diego de Landa en el siglo XVI, cuando grupos de personas perteneciendo a una misma corporación se iban de procesión con estandartes, llevando plumas, símbolo de fertilidad y también de guerra, desde la casa del organizador hasta la cima de los templos mayas para depositar ofrendas de comida y copal. Es importante señalar que los recorridos de las procesiones con la Virgen en el pueblo el 2 y el 4 de febrero circulan en el sentido contrario de las procesiones de los gremios, que ellos se desplazan del este hacia el oeste según el movimiento del sol y en conformidad con la concepción del espacio y el tiempo maya. Tuve el honor de ser invitada a varios rituales agrícolas por don Antonio Mocul, el Shmen de Maní. Un Shmen es un chamán. El Huachichen, u ceremonia en el pozo, en el pueblo de Tipical, cerca de Maní, es el único rito agrícola donde pudo observar el uso de un textil, pero existen otros rituales agrícolas en los cuales se usan servilletas especialmente bordadas para envolver las ofrendas. La finalidad de dicho rito es alejar los malos vientos capaces de provocar la disecación del pozo para evitar que los animales mueren de sed. Durante 7 horas, don Antonio, intermediario entre las energías y los hombres, realizó diferentes ritos cerca del pozo y en el corral del ganado, durante los cuales invocó a los vientos, haciendo varias ofrendas, entre las cuales un pavo horneado era la ofrenda principal, envuelta en un mantel blanco bordado de un pavo en su centro. Aquí se ve. Está el pavo. Durante el rito, don Antonio puso la mitad del pavo en una bolsa de tela y la depositó en el centro del corral al pie de un gigante árbol. Luego quitó una pierna del pavo y se la llevó con una jícara llena de sacá, bebida hecha con maíz, hacia el muro del cerco para arrodillarse y rezar en cada esquina del corral, haciendo ofrendas de comida. Los textiles también tienen un papel durante el Analpichán, cuando los pichanes visitan a su familia el 30 y el 31 de octubre. Analpichán se puede traducir literalmente por comida de los pichanes. La mayoría de los investigadores traducen pichán por alma, pero prefiero conservar la palabra pichán o difunto que los mayas usan indistintamente para designar a dichos visitantes. Para acogerlos, se cambian los manteles del oratorio de la casa por unos nuevos. En Maní, doña Socorro Beckham me comentaba, mientras estaba arreglando su altar, superponiendo las diferentes capas de manteles. El de debajo es su fustán y el de arriba es su hipil. De hecho, ella viste su altar como si fuera una persona, un hipil más fustán. La cruz vestida de una estola se sitúa en el centro de la parte alta del altar y simboliza el eje del universo. El altar simboliza el universo maya, así vemos cómo esta práctica de vestir el altar atestiga el papel sagrado de los textiles. Durante el Analpichán se depositan ofrendas de comida sobre servilletas ceremoniales, especialmente bordadas para este evento en el altar de la casa para que los pichanes se los lleven. El 1 de noviembre, don Antonio Mocul rezaba porque ya murió, para todos los pichanes del pueblo frente a su altar doméstico. Durante el rezo en maya, él menciona a una ofrenda de mantel, de un textil.
A las mujeres se les enteran con un hipil blanco, especialmente hecho en previsión de su entierro, y con un hipil de color que se les coloca debajo la cabeza al nivel de la nuca. En Shaya, como en otros pueblos, 3 años después de un deceso, se desintegran los huesos, se limpian y luego se reúnen en un mantel blanco antes de ponerlos en un nicho con los demás huesos de los difuntos de la familia. Otro aspecto de mis observaciones son los motivos bordados, y para enseñarme todos los que han desaparecido, las bordadoras mayores buscaron en sus baúles los lechados antiguos que se usaban antes y que ahora ya no interesan a nadie o a poca gente. Todas las bordadoras cooperaron conmigo para compartir lo que tenían escondido en sus recuerdos. Entre los 500 dibujos que aparecen en los lechados examinados, los cuales se transmitían hace poco entre las mujeres en el seno de una misma familia, estudié especialmente 26 dibujos de animales que juegan un papel en los mitos de la creación maya. Se observan en los monumentos de los sitios arqueológicos, entran en la composición de ofrendas de sacrificio encontradas en tumbas, están pintados sobre cerámica prehispánica o asociados a divinidades encontradas en los códices. Esos animales están cargados de energía y pertenecen al mundo sagrado de la naturaleza, sede de poderes a los cuales los hombres no pueden acceder. Algunos de estos dibujos se refieren a veces a un Wai, un hombre, generalmente un brujo, que se transforma en animal. Así, este se convertirá en Wai Balam, jaguar, en Wai Kot, águila, en Wai Mitsum, gato, en Wai Keken, puerco, en Wai Wakash, toro, etc. El Wai puede ser enviado por los Untzilom Yukol, entidades que vigilan a los mayas yucatecas en su vida cotidiana y que se encargan de mandarles señales, tal como el mal de ojo o malos vientos, cuando no cumplen con sus deberes. Varias bordadoras ancianas me contaron que la presencia de los animales que bordan en los textiles aleja a los malos vientos u energías que traen enfermedades o provocan el mal de ojo en el caso que no hubieran cumplido con un rito. Dicen que esos animales bordados son contra Wai. El pejo, por ejemplo, es representado en los lechados de 5 bordadoras. Adriana Naptecampos, en Maní, cuenta que los campesinos ponían un hueso de perro en su sabucán como protección cuando iban a trabajar a la milpa. El perro es protector, aleja las cosas malas, por eso es que las madres lo bordan en los hipiles de sus hijos para protegerlos de lo malo que pudieran pasar. Varios motivos bordados en los hipiles para niños remiten a una idea de protección. Adriana también borda perros en los hipiles que ella viste. Y cuenta que siempre tiene perros en su casa para alejar al huachivo. En el diccionario Motul, el más antiguo que tenemos sobre la lengua maya de la península, se encuentran 23 palabras que se refieren al perro. En los códices mayas, el perro se cuenta entre los animales más representados y figura en los almanaques que evocan las ceremonias del Año Nuevo, en las preparaciones y la organización de las ceremonias relativas a la llegada de la temporada de lluvia y en las actividades relacionadas con el cultivo del maíz. El perro sigue asociado al maíz, ya que supuestamente tiene que proteger a los campesinos cuando van a la milpa y porque las viejas bordadoras siguen ostentándolo en sus hipiles. El gato doméstico no existía en México antes de la llegada de los españoles.
Al igual que otros animales importados de Europa, los mayas le dieron el nombre de aquel que más le asemejaba en la fauna yucateca a Huaymis, un gato salvaje que vive en los huecos de los árboles. Todos los motivos de gatos encontrados en los techados van bordados en hipiles para niños. Algunos se bordan en color negro, color que se supone proteger del mal de ojo y de los malos vientos portadores de enfermedades enviadas por los Umsilog-Yokol, para castigar a los que no cumplieron con los ritos. El mal de ojo es mencionado por Diego de Landa como una de las desgracias que pueden abatirse sobre los mayas de no cumplir con los ritos que se les deben a las divinidades. Como el Huay Balam y el Huay Chivo, existe un Huay Mitsun u un Huay Mis, un brujo que toma la apariencia de un gato. El Huay Balam, un jaguar, puede también aparecer bajo la forma de un gato. Es frecuente la presencia del gato en los relatos de la literatura oral bajo aspectos tanto maléficos como benéficos. Los cuentos contemporáneos, que son adaptaciones o reinterpretaciones de mitos originales y creencias ancestrales, moldeados con el paso del tiempo por la tradición oral, se expresan en los textiles. Los primorosos gatitos que las mujeres bordan en los hipiles para niños están allí para conjugar los efectos negativos del Huaymitsu, Huaymis, el brujo que se convierte en gato para venir a asustarlos o atraerles enfermedades. Al chivo, que nutre el imaginario de los habitantes de las comunidades mayas, se le representa un poco, pero aunque la gente del pueblo habla mucho de él. Si bien el chivo solo aparece en los techados de Perfecta Socorro Becam y de Adriana Napricampos en Maní, todo el mundo habla del huachivo. Cuando los españoles introdujeron ese animal, los mayas lo bautizaron como macho con cuerno de Castilla yucateco, incluyéndolo en su cosmogonía. Doña Adriana me contó haber sido atacada en su casa por un huachivo. Un día estaba en casa con mi bebé y escuché un ruido. Pensé que eran mis cabras, pero no, estaban todas amarradas. Tuve mucho miedo porque era el huachivo. El huachivo es una persona que se transforma en chivo para espantar a la gente, no para darle mal aire o mal de ojo. Adriana viste hipiles que borda con chivos, los cuales supuestamente alejan al huachivo. En cuanto a Perfecta Socorro, ella cuenta, un día en que iba a un rosario, al pasar cerca de un talud, oí un ruido. Había un huachivo que me espantó. Desde entonces ya no salgo nunca en la noche. Antes no había luz, era diferente. Nadie salía en la noche por el huachivo. Se podría traducir literalmente huachivo como fantasma de chivo. Se trata del nahual o alter ego animal del brujo. Chahuay significa tomar la forma de un animal para los brujos y Huayina, hacerse brujo o tomar la forma fantástica de otro. El mito del Huay Chivo, según el cual un brujo se transforma en un chivo para venir a atemorizar a la gente del pueblo en sus casas, es evocado en los dibujos de cabras negras que las mujeres bordan en los hipiles que todavía llevan las generaciones que tienen 50 años y más. El chivo se refiere al nahualismo que la tradición oral sigue transmitiendo. Los bordados no son únicamente ornamentales, las mujeres bordan chivos para protegerse del huachivo. Entre todos los motivos de aves, el de la tórtola, mucuí, que algunas bordadoras designan por el vocablo español palomita, es el más representado. Este pájaro se halla en lo techado en su forma figurativa, pero también en forma geométrica. Según Adriana Napricampos, de Maní, mucuí es el ave de la Virgen, por lo que no se le debe de comer. En Maní, Perfecta Socorro Becam, Florentina Bebalam, Donatina Bebalam, Elvira Mejía Torres y Adriana Napricampos bordaban el mucuí en sus hipiles cuando hice mi investigación. Las mujeres bordan motivos geométricos de Kumuqui para proteger a los bebés de los malos vientos o de enfermedades. Ahora bien, la palabra Ku, que significa nido, se incluye también en la composición de la palabra Ishtoku, nombre de una planta que sirve para aliviar dolores de garganta.
Al parecer, los motivos de Mucui que van acompañados de plantas hacen referencia al Ixtocú, al astramonio. El arrullo de la tórtola es evocado en una de las incantaciones del ritual de los bacabes para curar el asma. En los códices, la diosa Ixchel es representada en gran número de pictogramas bajo múltiples aspectos, unas veces joven, otra vieja, con un pájaro posado sobre su cabeza o colgado de su nuca. A la tórtola se le menciona también en los relatos de la creación del mundo en un episodio del Popol Vuh. Una de las profecías de los Chilambalam, la palabra de los Olashun Kikun del Catún 13 Ahau, anuncia: caerá el agua como dicen, y escucharán el aletear de las alas de la tórtola Mucui en el oriente. Al pájaro se le asocia aquí a la lluvia que fertiliza la tierra. En el canto 14 de los cantares de Zibalché, el trino de los pájaros forma parte de la etapa preliminar del casamiento, cuando las jóvenes se preparan a una nueva vida. La pequeña tórtola, Mucui, se encuentra en estos pájaros. En dicho canto se le menciona junto con el cardenal Tzitzipil, el chichimbacal, el colibrí Tunum. Todos ellos van asociados a una divinidad llamada Colibrí, que traducimos en este texto como la Señora. Tras las conquistas, las diferentes vírgenes que tomaron el lugar de las divinidades femeninas prehispánicas se llamaron Colibrí. En Yucatán, la palabra Mucui se utiliza hoy en día para designar a las jóvenes púberes. Mucui, la tórtola, que se refiere a la lluvia del oriente en los Chilambalán, o que por sus cantos forma parte de los preparativos del casamiento de las muchachas, en los cantares de Zibalché, está relacionada con la fertilidad. Actualmente, la tórtola asociada a la planta Ixtocú, bordado sobre los hipiles, protege a los bebés contra las enfermedades y, en particular, contra el asma. Las bordadoras coinciden al decir que los mucuis son los pájaros de la Virgen, esa Virgen cuyo culto se incorporó desde los inicios de la conquista con el de la divinidad prehispánica Ixchel. El pájaro mucuí permanece pues asociado a esta entidad que, bajo diferentes formas y apelaciones, fue la patrona de la fertilidad, los alumbramientos, la medicina y el tejido. Etc. Mientras que la mayoría de las bordadoras son incapaces de nombrar las plantas bordadas en los techados, algunas de ellas identificaron plantas o flores pertenecientes a la farmacopea maya. Estas plantas son evocadas en los encantamientos del ritual de los bacabes que los curanderos mayas recitaban durante consultas terapéuticas. Es de lamentar que los motivos relacionados con estas plantas prácticamente hayan desaparecido de los textiles contemporáneos, mientras que buen número de ellos figuran en los techados. Los escasos ejemplos de plantas medicinales que se han encontrado se bordan sobre todo en la ropa para bebé con el propósito de alejar a los malos vientos y protegerlos contra el mal de ojo o las enfermedades. Algunos motivos de flores con que están decoradas las servilletas que envuelven las ofrendas u los manteles que recubren los oratorios familiares durante el Analpichán aún conservan un valor simbólico. El maíz Ishim, según Matea Kukanche de Choquel, se bordaba antes sobre servilletas ceremoniales utilizadas durante las fiestas organizadas para la siembra. Hacían parte de un culto en relación con la agricultura y la fertilidad. El maíz está omnipresente en la arquitectura prehispánica. Es la divinidad más representada en los códices después de Chac, el dios de la lluvia, y de Itzamna, el dios creador de los antiguos mayas yucatecos. Matea Kukanche Choquén lo borda en un mantel ceremonial. Carlota Tzulcoli Eshaya borda el maíz en servilletas ceremoniales para envolver ofrendas.
En Choquén, el 3 de mayo, Matea Cucanché borda una mazorca de maíz en el mantel que cubre el altar en ocasión de la ceremonia que los agricultores celebran antes de la siembra para pedirle a la Santa Cruz una buena cosecha. Este textil forma parte entonces de un culto relacionado con la agricultura y la fertilidad de la tierra. Otra planta que se identifica es el índigo, a partir del cual se obtiene el color azul. Doña Matea Cucanché en Choquén lo bordaba hace poco en los piles de bebé para protegerlos de los malos vientos y del mal de ojo. Otras plantas, tal como el flor mul, que se borda en servilletas, y como la flor nicté o flor de mayo, que adorna los manteles que se usan durante el Analpichán. Esos dibujos ya no los usan las nuevas generaciones de bordadoras. En el Códice de Madrid podemos observar cómo el textil está relacionado con la fertilidad. Las divinidades presentan ofrendas de maíz y granos de maíz que depositan encima de textiles. El textil hace parte de la ofrenda. Los motivos geométricos son los más antiguos. Están presentes desde la época prehispánica en los templos, en los códices y las cerámicas o en fragmentos de textiles. Poco a poco, estos dibujos geométricos fueron cambiados por dibujos figurativos, pero su significado simbólico se mantiene. Las bordadoras mayores siguen bordando estrellas, ranas, serpientes, flores y plantas estilizadas. La S acostada la encontré en los echados de 6 bordadoras. La S acostada se identificó en varios monumentos, en Yaxchilán, Quiriguá, Naranjo y Piedras Negras, y en Copán, Honduras, la S adorna un monumento donde volutas en forma de S acostada, sostenidas en sus bases por bacaves, portadoras de la dirección este y oeste, y que señala la trayectoria del sol, componen la parte superior de la puerta interior del templo 22. Estas volutas son nubes. Comparé algunos de estos dibujos con los que había identificado en los textiles sacados del cenote de Chichén Itzá. El motivo aparece en la mayor parte de los echados que tuve la oportunidad de observar. La S acostada aparece 6 veces en el Códice de Madrid y 4 veces en el Códice de Dresde. En particular, 2 motivos de S acostada son visibles en el Códice de Dresde, lámina 68. Uno está ubicado arriba de 2 chak, sentados espalda con espalda, y el otro, al mismo nivel, aparece arriba de un chorro de agua. En la lámina 30A del Códice de Madrid, una S acostada de 2 madejas y 2 madejas de algodón forman el tocado de la diosa o Yaxchel, la diosa hacedora de la lluvia, que aparece con una vasija de la que emanan chorros de agua. La diosa está parada sobre la cola de una serpiente, mientras que Chak, quien también vierte agua, se encuentra de pie sobre la cabeza de este mismo ofidio que representa el cielo. En la lámina 69B del Códice de Madrid, se observa la diosa O con un tocado en forma de S acostada mientras sostiene en sus manos el grifo del maíz, y también en la lámina 89D. Las mujeres siguen bordando varios motivos geométricos, evocando a la serpiente, tal como el canamaité,
o piel de la serpiente, y el pashkal o espalda de la serpiente, y el ishmanicté. Durante la última investigación en la cual participé en el pueblo de Ixmiquil, en Quintana Roo, pude analizar otros motivos en relación con la serpiente. Además de bordar la espalda o la piel de la serpiente, las bordadoras de este pueblo bordan la cabeza, los intestinos, el estómago, la cola y la columna vertebral. Entre los textiles prehispánicos exhumados del cenote de Chichén Itzá, algunos fragmentos presentan motivos de rombos semejantes a los de las estatuas provenientes de diferentes sitios de la península de Yucatán. Hasta hace poco, el triángulo y el diamante entraban en la composición de los motivos geométricos que evocaban la piel de las serpientes, bordado por las mujeres de Maní o de Xaya. Entre esos dibujos existe uno que doña Matea Cucanche de Choquén lo nombra Calpachuy. Me llamó la atención ese dibujo porque me recordó ciertos comentarios de otras bordadoras en otros pueblos, como los de doña Julia Camal Can en Maní, y las bordadoras comparan la manera de encerrar el dibujo con las albaradas de la milpa y hablan de sup. Cal significa encerrar y chuy, bordado. Pacchuy significa cerrar el bordado. La señora comenta que se borda siempre en verde la parte que encierra a las flores de mul, tal como los arcos en forma de triángulo o diente que nombra final del bordado o sup. La flor mul crece en el monte y en las milpas en la época del Analpichal. En este dibujo se puede observar dos líneas negras que la bordadora nombra azul y que delimitan arriba y abajo el dibujo. En el centro de la flor mul observamos una cruz y sabemos que la cruz se refiere al centro del universo maya. Este motivo podría ser una representación del universo cosmogónico maya. El ishmanicté, que es una puntada realizada según una técnica de deshilado sobre tela industrial, provoca muchas interrogaciones. Las mujeres dudan en hablar de esta puntada. Fue necesario pasar mucho tiempo con ellas antes de vencer sus resistencias para abordar el tema. Esta puntada está asociada a un canto, Ishmanicbé, que evoca una entidad, Ishmanicbén, y que se le cantan a la bordadora de Ishmanicté cuando muere, al momento que el Kinam, el principio vital, se separa del cuerpo. El Ishmanicté es portador de un concepto relacionado con la serpiente, la flor de mayo y el paso al inframundo. Ishmanicté significa sin fin, eternidad. Todas las mujeres cuentan que para ser una buena bordadora de Ishmanicté hay que pasar 9 veces la mano sobre la espalda de la serpiente. Doña Efresia Kawish, en Chobayán, dice: me da miedo la culebra, pero he oído cosas sobre esto. Si no conoces el Ishmanicté antes de morir, te dan una culebra para que le pases la mano sobre la espalda. El final de la costura es el Ishmanicté. Es el término. Velo, es el último que puedes terminar y aprender. Cuando pregunté a las bordadoras por qué en este dibujo se representaba la flor de mayo que tiene 5 pétalos con 4 pétalos, me contestaron: ¿por qué la flor nicté tiene 4 pétalos y su centro? Entre los 700 fragmentos de textiles prehispánicos del cenote de Chichén Itzá que analicé, no vi fragmentos de tejidos que evidenciaran tal técnica de bordado, sino únicamente técnica de tejido. Algunos de esos fragmentos ponen de manifiesto una técnica realizada en telar de cintura conocido como tejido calado de trama envolvente, que podría parecer a un deshilado, pero no es un deshilado. Esta técnica consiste en enrollar durante el proceso de tejido un grupo de 4 o 8 hilos de la cadena con varios hilos de la trama para lograr un tejido con espacios abiertos que dan el efecto de un bordado y forman una serie de rombos que podrían ser similares a los del Ishmanicté actual, pero quizás. En 1966, Irmgard Wettlamer-Johnson describió esta técnica a partir de un fragmento de tela exhumado del cenote de Chichén Itzá. Hasta ahora, en Yucatán, se cuenta solo con estos textiles, pero
Ello no basta para deducir que la técnica Ishmanicté sea un bordado de origen prehispánico. En el Ishmanicté, las partes superior y inferior del rumbo en el que se escribe el flornicté forman tres líneas quebradas paralelas que las bordadoras llaman culebra. Las mujeres de Shuayán dicen también que estas líneas son infinitas. A través del Ishmanicté, las mujeres expresan la idea del movimiento que para sus antepasados era una verdadera obsesión. El hecho de que, en la época prehispánica, los grifos del este y el oeste se representaran con una flor compuesta por 4 pétalos y un subcentro, refuerza la idea de que la presencia de la flor nicté en el bordado Ishmanicté evoca el movimiento. El Ishmanicté se refiere al pasaje del sol diurno en el inframundo para regresar el día siguiente, se refiere al tiempo maya que nunca tiene fin. Al terminar mis encuestas y el análisis de este punto asociado al canto Ishmanicté, llegué a la conclusión de que las bordadoras mayas se habían apropiado una técnica de deshilado y bordado importada para evocar un concepto muy importante de su cosmogonía. Sería interesante investigar sobre el origen de esta puntada y cuándo fue introducida en Yucatán. Después de observar y analizar el uso de los textiles en los rituales, así como los dibujos y motivos inscritos en ellos, puede decir que las bordadoras mayas se adueñaron del espacio religioso que fue impuesto por los españoles en el siglo XVI para al final hacerlo suyo y establecer ritos y ideas que se encuentran en los textiles. No todos, pero los textiles que estudié son o eran bordados del universo religioso maya, que las bordadoras combinaron con motivos que trajeron de los españoles. Transpusieron lo que significaban los motivos inscritos sobre las telas brocadas a las telas bordadas. El contenido de los textiles se transformó con el paso del tiempo, porque la cultura maya es una cultura viva que supo adaptarse. Las conclusiones que salen de esta investigación permiten al inicio del siglo XXI de reconsiderar el contenido cultural de los textiles bordados en la península de Yucatán, fijar la memoria de las bordadoras ancianas y rescatar una tradición que está desapareciendo. Pero antes de terminar, quisiera contarles unas anécdotas. Al escuchar una ponencia que di a finales de septiembre de 2021 por el Museo Shell de Guatemala, me contactó un grupo de bordadoras del pueblo de Ixpichil, en Quintana Roo, que estaban muy interesados por los resultados logrados durante mi investigación y querían saber más. En noviembre pasado, visité a estas bordadoras para darles una charla a la cual asistieron los investigadores de la UINCRO, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que habían participado en una investigación sobre los bordados mayas de Ixpichil. El objetivo era que sean reconocidos patrimonio intangible los textiles de Quintana Roo. Me tocó leer el informe y me fijé que solo estaban descritas las técnicas de bordados. Sabemos que las técnicas de bordados utilizadas llegaron después de la conquista. Antes las mujeres tejían sobre el telar de cintura y no bordaban. Solo usaban agujas para unir lienzos tejidos entre ellos. Por esta razón, considero que no era posible que estas puntadas sean reconocidas como mayas porque no son mayas. Propuse profundizar el tema y analizar los motivos. Los resultados permitieron comprobar que los bordados de Ixpichil vinculaban conceptos de la cosmogonía maya y las mujeres bordan diferentes partes de las serpientes, símbolo omnipresente de la tradición maya, así como plantas perteneciendo a la farmacopea maya que son utilizadas en los rituales y para sanar. Las puntadas extranjeras fueron adoptadas para plasmar conceptos de la cultura maya. El Congreso de Quintana Roo fue muy interesado por estos resultados y en marzo de 2022 votó una ley para que sean declarados patrimonio intangible los bordados del Estado.
Este reconocimiento es una primera etapa para proteger a las bordadoras mayas de los plagios que sufren de parte de empresas nacionales y internacionales. Otro ejemplo del interés por el contenido cultural que llevan los textiles, nuevo interés, es la investigación cofinanciada por el futuro Museo Textil de Mérida, LM Larrensgoite Museoa, y mi ONG Étnica. Este proyecto, que asesoré hasta enero 2022, fue iniciado en 2020 en la zona oriente del estado de Yucatán para rescatar mi información sobre los textiles de Yucatán. Los resultados logrados, que todavía no son publicados, ampliarán el conocimiento del contenido cultural que llevan los bordados. Y deposité un nuevo proyecto idéntico para llevar una investigación en pueblos muy aislados del estado de Quintana Roo, que no fueron trabajados. De manera general, los resultados podrían ser utilizados en el marco de programas en las comunidades mayas para enseñar a las jóvenes generaciones cuál era el significado de los motivos que bordaban sus abuelas y revitalizar así una parte de la cultura maya que está desapareciendo. También estos dibujos podrían ser nuevamente bordados y averigüé que realmente hay interés de parte de las nuevas generaciones que han hecho estudios superiores por retomar toda esta parte de su cultura y regresan a sus comunidades para volverse empresarios, pero reintroducir todo eso. Otro ejemplo que se materializa en el proyecto iniciado este verano es el proyecto iniciado este verano con la joven Shmen, curandera herbolaria de Yaxcabá, Lady Durantes, para estudiar los motivos de plantas que bordan las mujeres y analizarlos. Lady, que cultiva más de 200 plantas medicinales mayas en su centro de medicina tradicional que ella utiliza para curar, conoce todas las plantas que las bordadoras plasman en sus textiles, así es de primera importancia su participación en un programa de rescate. Sería deseable que un programa de investigación para rescatar todos los motivos que tienen sentido sea ampliado a toda la península para luego reconocer los textiles como patrimonio intangible, no solo por los estados de México, pero sino también por la UNESCO. Gracias a todos y sobre todo gracias a mis informadores y a todas las bordadoras mayas que son increíbles. Gracias.